Sí, gracias. Mi saludo para todos en esta jornada. Hoy tengo la posibilidad de conversar con Alexander Paz González, máster en Historia y profesor de Historia del Instituto Superior Minero Metalúrgico Dr. Antonio Núñez Jiménez. Y converso con él, le doy la bienvenida por supuesto, porque en esa maestría usted refleja un tema de investigación muy importante. ¿Cuál es el título y qué es lo que expone en esa investigación? Mi tema de investigación es sobre la génesis y desarrollo histórico de la localidad de Moa entre 1831 y 1899. El objetivo fundamental es demostrar cómo ya desde el siglo XIX en Moa se estaban dando las condiciones para un asentamiento poblacional. O sea, ya Moa estaba establecida en el siglo XIX. ¿Qué fue lo que lo motivó a usted reflejar este tema como una línea científica? Principalmente me motivó cuando yo arribé en el año 2010 a la universidad como profesor. Me involucré en las actividades que organiza el museo, los eventos de historia local que me invitaban como miembro del tribunal, y me percaté que en muchos de estos expositores habían lagunas históricas en su exposición y que se había enfatizado mucho de que Moa tenía alrededor de 70 años de fundado, cuando hay evidencias anteriores a esta fecha de que ya Moa estaba establecido. Y por supuesto después empecé a investigar los libros que había dejado Pablo Velasco Miri y me percaté que todavía existen lagunas del conocimiento histórico que es necesario investigar y aclarar al pueblo de Moa. En su investigación usted precisa que Moa no fue fundada exactamente en el año 1939, sino en el año 1831. ¿Cómo usted valida eso entonces? Primero, para llegar a esa fecha, se tomó en cuenta los censos de población del siglo XIX, de la etapa colonial. Se consultaron los censos de población y se hizo una revisión bibliográfica de los principales historiadores del siglo XIX. Estamos hablando desde Alejandro de Humboldt, que dejó su obra en 1820. Estamos hablando de Jacobo de la Pezuela y Lobo, que hizo su diccionario enciclopédico de 1863 a 1867. Estamos hablando de obras como Guía Administrativa de Cuba de 1891, que reflejan o caracterizan las poblaciones de Cuba en el siglo XIX. Y entonces aparece en varios momentos cómo Moa fue evolucionando durante el siglo XIX. Por supuesto que también me apoyé en documentos del Archivo de Indias, en Sevilla, donde aparece reflejado las actas capitulares de la fundación de Moa, conociéndola como Colonia Moa de Vives, porque se le da el apellido del capitán general de ese periodo histórico. Estamos hablando de Francisco Dionisio Vives, que gobernó Cuba entre 1823 y 1833. Por tanto, él quería ligar su nombre a ese proyecto, que no fue el único, no fue la única colonia de Vives que surgió con ese nombre en Cuba, sino que hay otra colonia de Vives en Santi Espíritu. Pero él quiso, con colonos norteamericanos principalmente, asentarse allí. Hay varios factores que motivan a este primer asentamiento, y uno va a ser el peligro que representan los palenques. Estamos hablando que ya desde 1511, cuando llegan los españoles y fundan Nuestra Señora Asunción de Baracoa, muchos de estos aborígenes se convierten en cimarrones, y luego con la incorporación de negros esclavos traídos de África se van a enfrentar a esta primera población española que se va a asentar, y que la Sierra de Moa, principalmente la Sierra del Frijol, va a servir de refugio para estos asentamientos que establecen de forma ilegal, clandestina, asentamientos poblacionales. Ya en el siglo XIX, principios del siglo XIX, el 30 de noviembre de 1815, se enfrentan las autoridades españolas a estos asentamientos de cimarrones. Son derrotados y luego en 1816 vuelven otra vez estas fuerzas españolas a enfrentar a esos cimarrones, con la intención de evitar de que los negros esclavos que trabajaban en los ingenios y trapiches de la zona se sumaran a los palenques. Y las autoridades necesitaban limpiar esta zona para poder establecer allí una colonia de inmigrantes blancos. Ahí tienen como antecedente de que el peligro que representaba la reciente revolución haitiana, que influyó
en los negros esclavos de la zona para que se sublevaran. Y entonces motivó a que el gobierno colonial dictaminara de que se estableciera dentro de la estructura que se había creado en el Palenque del Frijol un asentamiento poblacional en varios periodos. El primer intento fue en 1816, en un informe que hace el gobernador político de Santiago de Cuba, Eusebio Escudero, en 1816, que lo transmite al capitán general de la isla con la intención de introducir 15 o 20 familias españolas o francesas en los asentamientos de El Frijol. O sea, aprovechar la estructura de casas, de sembrados que existían allí en el Frijol y aprovecharlo como un asentamiento poblacional. Por supuesto que este proyecto tiene que enfrentar varias dificultades y entre ellas va a ser que ya en las costas de Baracoa hay una agrupación de embarcaciones que se dirigen a tomar México de varios piratas y filibusteros, y Eusebio Escudero ordena que se desintegran las fuerzas que están allí combatiendo a los cimarrones y que refuercen la plaza de Baracoa, porque no se sabía si esos piratas iban a tomar a Baracoa o iban a continuar rumbo a México. Entonces se ordena la destrucción del Palenque del Frijol, se logran capturar algunos cimarrones que posteriormente se hacen juicio y se dictamina su pena de muerte para algunos y fracasa ese primer proyecto. Ya después, en 1823, norteamericanos se interesan por colonizar Moa. Estamos hablando del caso de José Cullen, que era cónsul de los Estados Unidos en Islas Canarias, que se interesa por introducir canarios y anglos norteamericanos en Cuba. Él se ampara en una real cédula del 21 de octubre de 1817 que establecía privilegio a los extranjeros que se establecían en esa zona, debido también a que ya el conde de Jaruco y Mompox a finales del siglo XVIII había hecho un recorrido por esta zona de Guantánamo y se percató de la poca población que existía en esa zona y la gran cantidad de negros esclavos que eran susceptibles a que se convirtieran en cimarrones. Y una de las indicaciones que hace el conde de Jaruco y Mompox es que se empieza a introducir personas blancas para equilibrar el balance demográfico de esa zona y establecerse allí de forma permanente. En esta jornada tengo la oportunidad de conversar con el máster en Historia Alexander Paz González, quien se desempeña como profesor de esta asignatura en el Instituto Superior Minero Metalúrgico Dr. Antonio Núñez Jiménez del municipio. Les propongo continuar en un próximo espacio informativo. Fue María Antonia Cabrera. Gracias y muy buenos días. Sí, gracias. Mi saludo para todos en esta jornada. Alexander Paz González, máster en Historia y profesor de Historia del Instituto Superior Minero Metalúrgico, presentó en su maestría un trabajo investigativo titulado Génesis y Desarrollo Histórico de la localidad de Moa entre el año 1831 y 1899. En esta jornada continúo conversando con el profesor acerca de su investigación. Realmente de forma oficial se empiezan a establecer colonos norteamericanos a partir de noviembre de 1826, frente a la bahía de Cayo Moa. Ya en 1831, 3 de septiembre de 1831, se firma un acuerdo de fundación de la colonia de Moa de Vives. Allí se establecen las condiciones en que las personas que se iban a asentar, ¿qué debían hacer? Se estableció la casa de gobierno, la iglesia, la cárcel. Se previó también la construcción de un fuerte y de un puesto en el surgidero de Moa. Se le dio la categoría de puerto de segunda clase al surgidero de Moa para que sirviera como medio de transporte para el comercio que existía entre Baracoa y Moa Sagua de Tánamo. O sea que era quizás la única vía de comunicación en aquel entonces, que era la vía marítima. Se estableció que también esos colonos tenían un privilegio de hasta 5 años sin pagar impuestos y que luego se le cobraría ese impuesto con la condición de que ellos se establecieran allí. Por supuesto que hay registro ya de esos primeros colonos a partir de 1833, 1836, cuando se registran los primeros matrimonios. De ahí podemos describir en el libro de matrimonio de la parroquia de Sagua de Tánamo, la Santísima Trinidad, matrimonios entre canarios y entre
canarios y criollos. Ya a partir de 1836 empiezan a establecerse en esa zona, o sea, fue un largo proceso de asentamiento. Inicialmente fueron norteamericanos, pero luego las autoridades españolas descartan la introducción de colonos norteamericanos y se interesan por colonos canarios, porque eran más afines a los intereses de su majestad, o sea, eran más fieles a su majestad que los colonos norteamericanos, que ya desde entonces tenían pretensiones expansionistas. Estamos hablando que ya desde 1823 estamos hablando de la doctrina Monroe, de América para los americanos. Ya estaba Estados Unidos en un proceso de expansión territorial que había ya excedido sus límites de la frontera, o sea que estaba en un proceso de expansión territorial y esa fue una de las vías que utilizaron, la introducción de colonos norteamericanos en diferentes países latinoamericanos. Cuba no fue la excepción y el caso de Moa fue quizás uno de los primeros experimentos en cuanto a la introducción de colonos norteamericanos. Por supuesto que las características geográficas del territorio fue adverso a esos colonos, o sea, ellos venían con una mentalidad agrícola, o sea, sembrar, introducir ganado, pero la hostilidad del terreno más el peligro que representaba los palenques de los alrededores motivan a que ellos se vayan de esa zona y entonces a partir de 1831 es que se empiezan a introducir canarios en Moa. Se establecen los primeros canarios con su familia y a partir de ahí se empiezan a reconstruir las estructuras que darían sitio a esta población. Es así que ya después en la Guía de Forasteros de 1836 aparece reconocida oficialmente a Moa como un asentamiento poblacional, dándole la condición de tenencia de gobierno, o sea, es el nombre oficial que recibe, tenencia de gobierno a la colonia Moa de Vives, con un teniente gobernador que estaba al frente de esa población. Profesor, ¿y hasta dónde incide entonces la ubicación del Acerrío, primer centro laboral del municipio, en la fundación de nuestra ciudad? El Acerrío jugó un papel importante dentro de la formación del casco urbano del actual, lo que es hoy el casco urbano del municipio de Moa. El Acerrío se empieza a construir en 1936 por una compañía norteamericana que está interesada en la riqueza forestal, en la resina, y que es administrado por un jamaicano. Por supuesto, después este negocio particular pasa de mano en mano por diferentes dueños hasta llegar al último dueño del Acerrío, Domingo Benítez, y que esa infraestructura del Acerrío motivó a que un grupo de personas que ya estaban asentadas en Moa muchos años atrás se aproximaran a las instalaciones del Acerrío, principalmente por fines económicos. Hay que recordar que durante la Primera Guerra Mundial existía una mina de cromo en Cayoguán. O sea, estuvo trabajando desde 1914 a 1918. Cerró la mina de Cayoguán y muchos de sus trabajadores fueron a trabajar en el Acerrío. Así que motivó la construcción del Acerrío, motivó a que esas personas salieran de sus asentamientos alejados del casco urbano actual de Moa y se asentaran alrededor del Acerrío. Venían personas de otros lugares, de Santiago, de Guantánamo, de Sagua de Tánamo, que motivados por la industria de la madera se asentaron alrededor del Acerrío. Por supuesto que a partir de ahí se crearon estructuras, estamos hablando de negocios como almacenes, tabernas, después una farmacia, le fueron dando vida debido a esa afluencia de personas que se fueron asentando aquí de forma permanente. Hay que decir que el Acerrío en su momento no fue estable, o sea, cuando había tiempo, como se dice vulgarmente, de zafra muerta, muchos de sus trabajadores tenían que trasladarse a Cananova a cortar caña, hasta que las condiciones económicas mejoraran y volvían a su puesto de trabajo en el Acerrío. Estamos hablando de unas 30 a 60 personas que trabajaban en el Acerrío. Por supuesto, personas que luego se asentaron con su familia. Y por tanto, el Acerrío fue un eje impulsor para que esas personas que estaban dispersas a lo largo y ancho del territorio de Moa se asentaran en lo que es hoy el casco urbano de Moa. Su investigación es muy novedosa, pero ¿no teme un poco usted con esta línea científica a ese enfrentamiento, sobre todo desde el punto de vista histórico, con lo que se había dicho ya y se había escrito acerca de la fundación de nuestra ciudad? Los académicos no tienen temor a enfrentar
cualquier duda o cualquier aclaración, yo estoy dispuesto a aclarar cualquier duda. Mi investigación se basa en documentos históricos que son irrefutables y que invito a las personas que están interesadas que busquen mi trabajo en internet, en las publicaciones que yo he hecho referente al tema. Y estamos abiertos a debatir. Quizás en noviembre de 1939 se tomó de forma errónea. Ahí están los documentos, ahí están los censos de población del siglo XIX, ahí están las obras de los historiadores del siglo XIX que abordaron estos temas y que en cualquier momento se puede debatir sin ningún problema, aclarar cualquier duda. Quien así se expresó fue Alexander Paz González, máster en Historia y profesor de Historia del Instituto Superior Minero Metalúrgico Dr. Antonio Núñez Jiménez, quien presentó en su tesis de maestría el trabajo titulado Génesis y Desarrollo Histórico de la localidad de Moa entre el año 1831 y 1899. Fue un reporte de María Antonia Cabrera para este espacio. Gracias y muy buenos días.